La biblioteca de Don Juan de Cuenca, lectura, posesión libraria y cultura clerical andaluza del 600. En cuanto al objeto, enfoque y relevancia historiográfica de este trabajo, debemos tener en cuenta que se estudia el inventario de la biblioteca de Don Juan de Cuenca, obispo de Cádiz, entre 1612 y 1623, como fuente para la historia del libro, de la lectura y de la cultura escrita en la Edad España moderna. El punto de partida es un inventario librario publicado previamente y conservado en el Archivo Catedralicio de Cádiz, compuesto por 256 obras en 361 volúmenes. El texto no se limita a enumerar títulos, propone una relectura crítica del fondo desde la bibliografía material, la historia cultural y la sociología de la lectura. El interés del caso reside en que Cádiz cuenta con menos estudios sobre cultura libraria que otros espacios peninsulares como Valladolid, Madrid, Barcelona, Granada o Sevilla. La Biblioteca de Cuenca ofrece una fotografía excepcional de la cultura intelectual de un alto eclesiástico andaluz en el primer tercio del siglo XVII, en un contexto marcado por la consolidación tridentina, la reconstrucción institucional de Cádiz tras el saqueo inglés de 1596 y la circulación atlántica y flamenca del libro religioso. La perspectiva metodológica del texto parte de una premisa fundamental. Un inventario no es una ventana transparente a la lectura real del propietario, sino un artefacto documental condicionado por la finalidad patrimonial. El escribano, la tasación y la fórmula descriptiva, el inventario forma parte de forma de posesión, valor, formato y encuadernación, pero no prueba por sí mismo frecuencia de lectura, preferencias íntimas ni usos concretos. Por ello, el texto combina análisis temático, crítica bibliográfica, cultura material, comparación con bibliotecas contemporáneas y reflexión didáctica. La relevancia del inventario aumenta porque permite observar la biblioteca como conjunto y no solo como suma de libros. La colección expresa un modelo de autoridad episcopal, dominio de la tradición, capacidad de predicación, competencia jurídica y gobierno pastoral. En el mundo postidentino, poseer determinados autores no era una elección inocente, sino una forma de inscribirse en una cultura de ortodoxia, reforma disciplinar y vigilancia doctrinal. Don Juan de Cuenca y su inventario, el inventario de su biblioteca como una fuente de historia, tenemos que tenerlo presente, que Don Juan de Cuenca fue un licenciado, antiguo capellán de Felipe III y obispo de Cádiz desde 1612. Su condición de eclesiástico vinculado a la corte es clave para interpretar la biblioteca. No se trata de un fondo parroquial ordinario, sino del equipamiento intelectual de un prelado formado en el ambiente religioso y político de la monarquía hispánica. La sede gaditana era modesta en rentas y prestigio respecto a otras diócesis, pero su posición atlántica y comercial facilitaba la llegada de libros impresos procedentes de centros europeos relevantes. El inventario fue levantado en el momento de la consagración o toma de posesión episcopal, con finalidad patrimonial. Su función era distinguir los fines personales del prelado de los fines propios de la sede. Este carácter explica tanto su riqueza como sus silencios. Registra los libros presentes en 1612, pero no los que Cuenca pudo adquirir después, donar, perder o incorporar durante su pontificado. Tampoco ofrece siempre datos de impresión, lugar, año e impresor, lo que obliga al investigador a proponer identificaciones plausibles mediante repertorios bibliográficos externos. La descripción material del inventario resulta especialmente valiosa. El escribano consigna número de volumen, encuadernación y tasación en reales. También se observan deformaciones ortográficas y latinizaciones imprecisas, especialmente en nombres de autores extranjeros o títulos latinos. La restitución correcta de estos asientos exige un trabajo filológico y bibliográfico cuidadoso. En suma, el inventario es fuente patrimonial, testimonio bibliográfico y documento cultural. Permite estudiar no solo qué libros poseía un obispo, sino cómo eran nombrados, valorados, encuadernados y jerarquizados. La fuente exige una lectura crítica porque los asientos pueden ocultar más de lo que muestran. Un título abreviado puede corresponder a varias ediciones. Una tasación puede depender del estado del ejemplar. Una encuadernación rica puede indicar prestigio antes que uso frecuente. El investigador debe evitar identificar posesión con lectura efectiva. El inventario permite reconstruir disponibilidad cultural, pero solo indicios complementarios permitirían hablar de prácticas lectoras concretas. En cuanto a la fisonomía intelectual de la colección, la biblioteca presenta un perfil claramente postridentino. El primer bloque, de mayor peso simbólico y económico, está formado por los padres de la Iglesia y grandes repertorios exegéticos. Agustín, Jerónimo, Crisóstomo, Gregorio, Ambrosio, Bernardo, Cipriano, Orígenes, Beda y la glosa ordinaria. Este núcleo patrístico no es un simple depósito erudito, sino doctrina capital y signo visible de ortodoxia episcopal. La posesión de estas obras situaba al prelado dentro de una tradición de autoridad teológica y pastoral. El segundo bloque corresponde a la escolástica medieval y moderna, con presencia de Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, Durando, Cayetano, Torquemada, Dioniso Cartujano y autores salmantinos como Vitoria, Soto, Cano y Báñez o Medina.
Este conjunto revela un obispo equipado para la argumentación teológica, la controversia, la confesión y el gobierno doctrinal. A ello se añade un bloque canónico y pastoral compuesto por concilios, Corpus Iuris Canonici, Aspilcueta, Covarrubias, catecismos tridentinos y repertorios inquisitoriales. El bloque de oratoria sagrada y teología pastoral es también muy significativo. Fray Luis de Granada ocupa un lugar central, acompañado por sermonarios, Flos Santorum, obras de Rivadeneira, Estella y otros predicadores. La biblioteca se orienta, por tanto, al ejercicio episcopal concreto: predicar, confesar, gobernar, juzgar y formar al clero. Existe una capa humanística más reducida, con diccionarios, Plutarco, León, Hebreo, Garibay o emblemas, pero no domina el conjunto. El fondo no es heterodoxo ni especialmente literario, es una biblioteca funcional de obispo contrarreformista. La estructura intelectual del fondo revela equilibrio entre tradición doctrinal y uso profesional. Los padres proporcionan autoridad, la escolástica argumentación, el derecho canónico gobierno y jurisdicción, la oratoria práctica pastoral y los libros litúrgicos función sacramental. La ausencia de literatura profana amplia confirma que el fondo no perseguía entretenimiento ni curiosidad universalista, sino utilidad episcopal dentro del programa reformador de la Iglesia Católica. En cuanto a la cultura material o encuadernaciones y economía del libro, uno de los aportes más sólidos del trabajo presentado es el análisis material del fondo. El inventario emplea un léxico encuadernador preciso, becerro y manos de Flandes, papelones y badana, envesado, pergamino, tabla, manecillas y cordobán. Estos términos permiten reconstruir jerarquías internas. Las obras patrísticas, conciliares y exegéticas de mayor peso suelen aparecer en encuadernaciones de mayor calidad, lo que indica una estrategia consciente de conservación, prestigio y uso prolongado. Los textos menores o de circulación práctica aparecen en materiales más modestos. La presencia de encuadernaciones a la flamenca y de impresos vinculados a Amberes o Venecia sitúa la biblioteca en las redes comerciales del libro religioso. Cádiz y Sevilla formaban parte de un circuito atlántico y europeo que conectaba a talleres flamencos, italianos y peninsulares con lectores eclesiásticos en el tráfico hacia India. La biblioteca de Cuenca no fue un conjunto aislado, sino un producto de esas rutas de abastecimiento. Su materialidad revela una geografía de circulación tan importante como su contenido intelectual. La tasación de los libros permite medir su dimensión patrimonial. Grandes conjuntos como las óperas de Dionisio Cartujano, la glosa ordinaria o las obras de San Agustín alcanzaban valores elevados. El texto subraya que la biblioteca superaba ampliamente el umbral de una colección ordinaria y representaba una inversión considerable en bienes muebles. El libro era herramienta intelectual, objeto devocional, capital simbólico y patrimonio económico. En el caso de un obispo, la biblioteca expresaba al mismo tiempo competencia doctrinal, dignidad social y capacidad de gobierno. La cultura material del libro aporta información que una lectura puramente temática perdería. Las encuadernaciones distinguen libros de aparato, libros de consulta y obras menores. Las tasaciones permiten jerarquizar el valor. La procedencia editorial sitúa la colección en circuitos comerciales. El libro aparece como objeto físico, sometido a desgaste, inversión y prestigio. La biblioteca fue, por tanto, una infraestructura intelectual y también un patrimonio material. El texto compara la biblioteca de Cuenca con otros fondos eclesiásticos y nobiliarios del primer tercio del siglo XVII. Frente a la biblioteca del bajo clero rural, a menudo reducida a breviarios, misarias y algunos manuales, la de Cuenca representa el extremo alto de la posesión clerical. También supera ampliamente el tamaño medio de muchas bibliotecas de párrocos urbanos o beneficiados, orientadas a la predicación, la confesión y la administración sacramental. El fondo episcopal funciona así, como horizonte ideal de equipamiento tridentino. En relación con otros altos eclesiásticos, el perfil de Cuenca es coherente pero no excepcionalmente innovador. Domina el latín, los padres, la escolástica, el derecho canónico y la oratoria sagrada. La comparación con sedes mayores o con prelados de mayor talla intelectual revela que la colección no pretende ser enciclopédica ni humanística en sentido amplio. Su valor reside en la funcionalidad pastoral y doctrinal, no en la experimentación cultural. La lectura progresista del fondo resulta por ello poco convincente. La comparación con bibliotecas nobiliarias muestra diferencias claras. Las colecciones aristocráticas suelen incorporar más literatura de entretenimiento, historia profana, geografía, arte militar, poesía, cortesía y libros en romance. La biblioteca de Cuenca, en cambio, es más latinista, teológica y profesional. No obstante, comparte con la nobleza la dimensión representativa de la biblioteca como signo de estatus. El alto clero y la nobleza letrada coincidían en entender el libro como instrumento de autoridad, distinción y acumulación cultural, aunque con finalidades funcionales distintas. La comparación social impide extrapolar el caso de Cuenca a un conjunto de clero. El alto clero podía acumular bibliotecas extensas. El clero medio y rural operaba con fondos reducidos y funcionales,
La colección del obispo muestra el ideal máximo, no la media del estamento. Precisamente por eso resulta útil, permite estudiar el horizonte normativo y cultural al que se dirigía la reforma tridentina en su nivel episcopal. En cuanto al valor didáctico y las conclusiones que ofrece este trabajo, pues tenemos que tener presente que concede gran importancia a la proyección didáctica del inventario. Como fuente permite trabajar simultáneamente paleografía, crítica documental, identificación bibliográfica, historia de la lectura, bibliología material y humanidades digitales. Un seminario universitario podría usar el inventario para clasificar temas, identificar ediciones plausibles, mapear lugares de impresión, estudiar encuadernación, analizar transacciones y comparar bibliotecas. Su tamaño manejable y su riqueza problemática lo convierte en un excelente caso de enseñanza basada en fuentes. El texto, debemos tener presente, que concluye que la Biblioteca de Don Juan de Cuenca es un microcosmos de la cultura libraria del alto clero andaluz del 600. Sus 361 volúmenes muestran un fondo doctrinal sólido, pastoralmente orientado, materialmente cuidado y económicamente valioso. No es una colección marginal ni revolucionaria, sino una biblioteca de oficio episcopal. Precisamente por ello, resulta representativa. Revela qué libros debían poseer un prelado formado en la cultura tridentina para predicar, gobernar, juzgar y sostener la ortodoxia. Las líneas futuras de investigación son claras: identificar con precisión las ediciones, localizar ejemplares supervivientes, estudiar marcas de uso, comparar la biblioteca con la de otros obispos gaditanos y confrontar los títulos con los índices inquisitoriales. La aportación del texto consiste en mostrar que un inventario librario no es una lista muerta, sino un documento denso que permite reconstruir prácticas de posesión, jerarquías materiales, circuitos comerciales y modelos de lectura. La Biblioteca de Cuenca enseña que la cultura escrita del clero moderno fue simultáneamente intelectual, material, económica e institucional. La conclusión didáctica que podemos sacar de este trabajo refuerza el carácter ejemplar de la fuente. El inventario obliga a combinar lectura documental, identificación bibliográfica y análisis cultural. Enseña que la historia del libro no es solo historia de autores, sino de objetos, precios, materiales, lenguas, instituciones y lectores posibles. La Biblioteca de Cuenca, cuidadosamente estudiada, permite pasar de la lista de títulos a una historia social de la cultura escrita clerical.